La Primera Guerra Mundial dejó a Europa destruida. Millones murieron en los campos de batalla, y las cicatrices de la guerra se extendieron por todo el continente. Ciudades enteras quedaron convertidas en escombros, con edificios derrumbados y calles llenas de escombros. La devastación era casi total. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, buscaba la paz y la reconstrucción. Sin embargo, sus términos fueron extremadamente duros para Alemania. Las condiciones tan duras que impuso a Alemania plantaron la semilla del odio y el deseo de venganza. La población alemana se sintió humillada y traicionada. Alemania fue declarada culpable de la guerra, lo que generó un profundo resentimiento. Los titulares de los periódicos no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad impuesta. Tenía que pagar enormes cantidades de dinero por los daños causados, lo que llevó a una crisis económica sin precedentes en el país. Perdió territorios significativos y su economía quedó por los suelos. La inflación y el desempleo se dispararon, afectando a millones de personas. Este descontento se extendió por toda Alemania, con protestas y disturbios en las calles. La sociedad estaba al borde del colapso. La gente sufría por la crisis económica, haciendo largas filas para conseguir pan y otros alimentos básicos. La desesperación era palpable. La humillación del Tratado de Versalles era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Cada día, el resentimiento crecía. En este ambiente de inestabilidad, surgieron ideologías extremistas que prometían soluciones rápidas y radicales a los problemas del país. El nacionalismo exagerado ganó terreno, con discursos que apelaban al orgullo y la identidad nacional. La propaganda se convirtió en una herramienta poderosa. Partidos como el nacionalsocialista, liderado por Adolf Hitler, encontraron un lugar perfecto para crecer. Sus promesas de restaurar la grandeza de Alemania resonaron con fuerza. La crisis económica y la agitación social no se limitaron a Alemania. Otros países europeos también enfrentaban dificultades similares. Otros países europeos enfrentaban problemas parecidos. La democracia parecía tambalearse en muchos lugares, con gobiernos incapaces de manejar la crisis. En Italia, Benito Mussolini llegó al poder con su partido fascista, prometiendo estabilidad y grandeza. Su ascenso fue rápido y contundente. En la Unión Soviética, Stalin consolidaba su poder con un régimen totalitario, eliminando a sus opositores y controlando todos los aspectos de la vida. El mundo se encaminaba hacia un nuevo conflicto, más grande y devastador. Los ejércitos se preparaban y las tensiones aumentaban. Las tensiones se acumulaban en Europa como una olla a presión, con líderes políticos incapaces de encontrar soluciones pacíficas. El fantasma de la guerra volvía a aparecer, más amenazante que nunca. La sombra de un nuevo conflicto se cernía sobre el mundo, presagiando tiempos oscuros. En la década de 1930, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler, subió al poder en Alemania. Este ascenso no fue repentino, sino el resultado de años de propaganda y manipulación política. Impulsado por la crisis económica y el resentimiento popular, Hitler prometió devolver a Alemania su grandeza perdida. La Gran Depresión había dejado a millones de alemanes sin trabajo y sin esperanza, creando un terreno fértil para las promesas radicales de Hitler. Su ideología, basada en el nacionalismo extremo, el racismo y la expansión territorial, encontró eco en una población desesperada. La propaganda nazi, cuidadosamente diseñada, jugó un papel crucial en ganar el apoyo de las masas. Hitler creía en la superioridad de la raza aria. Esta creencia no solo justificaba sus políticas racistas, sino que también alimentaba su ambición de conquistar y subyugar a otros pueblos. Consideraba a los alemanes como un pueblo destinado a dominar Europa. Sus discursos inflamatorios y su carisma personal atrajeron a muchos, convencidos de que él era el líder que Alemania necesitaba. En su libro Mein Kampf, expuso su visión del Lebensraum o espacio vital. Este concepto implicaba la expansión territorial hacia el este, a expensas de otros pueblos y naciones. Argumentaba que Alemania necesitaba expandirse hacia el este para conseguir recursos y asegurar la supervivencia de la raza aria. Esta idea se convirtió en un pilar central de su política exterior. Bajo el liderazgo de Hitler, Alemania comenzó a armarse de nuevo a un ritmo acelerado, violando el Tratado de Versalles.
La industria bélica se revitalizó y el ejército alemán se preparó para futuras conquistas. Ocupó la región del Ruhr en 1936 y se anexó Austria en 1938. Estas acciones fueron pasos iniciales en su plan de expansión. La comunidad internacional, temerosa de otra guerra, optó por una política de apaciguamiento. Los líderes europeos esperaban que, cediendo a algunas de las demandas de Hitler, podrían evitar un conflicto mayor. Sin embargo, la ambición de Hitler no tenía límites. Sus planes iban más allá de las concesiones territoriales. Buscaba una reconfiguración completa del orden europeo. Su próximo objetivo sería Polonia. La invasión de Polonia no solo era una cuestión de expansión territorial, sino también una demostración de poder. El mundo observaba con creciente preocupación las acciones de Hitler. Los periódicos internacionales y los líderes mundiales debatían sobre cómo responder a la amenaza creciente. La sombra del águila nazi se extendía por Europa, amenazando la paz y la estabilidad. La maquinaria de guerra nazi estaba en marcha, y la paz en Europa pendía de un hilo. La invasión de Polonia sería la chispa que encendería un conflicto global. Este acto de agresión marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que cambiaría el curso de la historia para siempre. Mientras Alemania se preparaba para invadir Polonia, el mundo observaba con creciente preocupación. Las tensiones en Europa estaban en su punto más alto, y la sombra de una guerra inminente se cernía sobre el continente. Europa se vio sacudida por un evento inesperado que cambiaría el curso de la historia. Los titulares de los periódicos reflejaban la sorpresa y el desconcierto de los líderes europeos. El 23 de agosto de 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión. Este acuerdo, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, fue firmado por los ministros de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov. Este acuerdo, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, dejó al mundo en shock. La noticia se propagó rápidamente y las reacciones no se hicieron esperar. La incredulidad y el temor se apoderaron de las naciones. En apariencia, el pacto era un acuerdo de no agresión entre dos ideologías opuestas. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondían intenciones mucho más siniestras. Sin embargo, contenía una cláusula secreta que sellaba el destino de Polonia. Este protocolo adicional estipulaba la división de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética, un acto que condenaría al país a la ocupación y la destrucción. Alemania y la Unión Soviética acordaron dividirse Polonia entre ambas. Los mapas estratégicos mostraban claramente cómo se repartirían el territorio polaco, dejando al país sin posibilidad de defensa. Hitler aseguraba su frontera oriental, mientras Stalin recuperaba territorios perdidos después de la Primera Guerra Mundial. Ambos líderes veían en este pacto una oportunidad para expandir sus dominios sin enfrentarse entre sí. El pacto Molotov-Ribbentrop fue un acto de traición para Polonia. Los ciudadanos polacos, ajenos a los acuerdos secretos, se encontraban en una situación desesperada, atrapados entre dos potencias totalitarias. Aislada diplomáticamente, se convertía en presa fácil de dos potencias totalitarias. La falta de apoyo internacional dejó a Polonia vulnerable y sin aliados en su lucha por la supervivencia. El pacto también reveló la verdadera naturaleza del régimen soviético. La Unión Soviética, que se presentaba como defensora del proletariado, no dudó en aliarse con una dictadura fascista para lograr sus objetivos expansionistas. La ideología comunista quedaba relegada ante la oportunidad de expansión territorial. Stalin veía en este pacto una oportunidad para recuperar y expandir su influencia en Europa del Este. Con este pacto, Hitler eliminaba la posibilidad de una guerra en dos frentes. Esto le permitía concentrar sus fuerzas en la invasión de Europa Occidental, sin temor a una intervención soviética. Stalin, por su parte, ganaba tiempo para fortalecer su ejército. La Unión Soviética utilizó este periodo de paz relativa para rearmarse y prepararse para futuros conflictos. Sin embargo, el pacto sería efímero. Las tensiones subyacentes y las ambiciones expansionistas de ambos líderes no tardarían en resurgir. La ambición de Hitler no conocía límites. Su deseo de conquistar más territorios y su desprecio por los acuerdos firmados lo llevarían a romper el pacto. La invasión de la Unión Soviética en 1941 rompería la alianza, marcando el inicio de la Operación Barbarroja.
Este ataque sorpresa cambiaría el curso de la guerra y sellaría el destino de millones, marcando un nuevo capítulo en la guerra. Las batallas en el frente oriental se convertirían en algunas de las más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, alterando para siempre el equilibrio de poder en Europa. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la mañana, la Alemania nazi desató toda su furia sobre Polonia. Sin previa declaración de guerra, la Wehrmacht, la poderosa maquinaria bélica alemana, cruzó la frontera polaca. Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial. La invasión alemana a Polonia marcó el debut de la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. Esta nueva estrategia militar se basaba en la velocidad, la sorpresa y la concentración de fuerzas. Tanques, aviones y artillería actuaban en coordinación para romper las líneas enemigas y avanzar rápidamente. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardeó ciudades, puentes y aeródromos polacos. Ciudades como Varsovia fueron brutalmente atacadas desde el aire. La población civil, indefensa ante los bombardeos, sufrió grandes pérdidas. La resistencia polaca, aunque heroica, se vio rápidamente desbordada por la superioridad numérica y tecnológica del enemigo. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, cumpliendo su parte del pacto Molotov-Ribbentrop, invadió Polonia desde el este. Atrapado en una pinza, el ejército polaco luchó con valentía, pero la situación era insostenible. El 6 de octubre, tras semanas de feroces combates, caía la última resistencia polaca. A pesar de la rapidez y la ferocidad del ataque alemán, el pueblo polaco opuso una resistencia tenaz. Superados en número y armamento, los soldados polacos lucharon con valentía contra el invasor. La defensa de la oficina postal polaca en Danzig se convirtió en un símbolo de la resistencia a la agresión nazi. La población civil también participó activamente en la defensa de su país. Civiles, incluyendo mujeres y niños, se unieron a la lucha. Cavaron trincheras, construyeron barricadas y ayudaron a los soldados heridos. La resistencia polaca, aunque desorganizada, demostró al mundo el coraje y la determinación de un pueblo dispuesto a luchar por su libertad. A pesar de la derrota, la resistencia polaca nunca se extinguió. Durante toda la guerra, grupos de partisanos polacos operaron en la clandestinidad. Sabotearon infraestructuras alemanas, recopilaron información para los aliados y ayudaron a escapar a judíos perseguidos. La valentía del pueblo polaco, tanto de civiles como de militares, sirve como un recordatorio del espíritu humano frente a la adversidad. A pesar de la ocupación, la llama de la libertad nunca se apagó en Polonia.